Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy. Morán y Ditas les da la bienvenida al evento. Agradecemos mucho la puntualidad y la asistencia de todas las personas que se encuentran en este momento en sala. Digamos que teniendo en cuenta las peticiones que tuvimos de varios de nuestros clientes, se decidió hacer una segunda sesión del webinar cómo prepararse para solicitar devoluciones o compensaciones de saldo a favor en impuestos durante el año 2021. Digamos que teniendo en cuenta que ha sido una temática de bastante relevancia para nuestros clientes y que adicional, pues digamos que permite de alguna manera tener herramientas de flujo de caja para los empresarios. Entonces, dicho esto, damos inicio al evento. Le damos la bienvenida a nuestros expositores, Jacqueline Maecha, socia de impuestos de Morán, y David Rueda, socio de litigio tributario del ITAX. A ambos bienvenidos y muchas gracias por tomarse espacio de sus agendas para acompañarnos el día de hoy. Para esta sesión no vamos a contar con un espacio puntual para responder preguntas, sin embargo sí tendremos para nuestros clientes habilitado el correo impuestos@moran.co, en donde vamos a estar esperando las preguntas que se deriven de este webinar, de la temática de este webinar y que digamos que de alguna razón, pues de alguna manera podamos resolver. Entonces les recordamos el correo impuestos@moran.co. En este correo les agradecemos a nuestros clientes hacernos saber la empresa a la que nos contactan, su nombre y cargo y la pregunta que desean resolver para que nuestros expertos puedan atenderles y resolverles la inquietud. Como dinámica de los eventos que ya conocen nuestros clientes en materia de la actualización continua que manejamos en nuestra firma, tenemos habilitado este código QR para que tomen pantalla y puedan descargar la encuesta del evento, en donde van a poder calificar la sesión del día de hoy. También van a poder marcarnos si tienen algún interés en la asesoría o consultoría que nuestra firma maneja en materia de los servicios que están en este momento en temporada y también digamos que derivados de la temática del webinar. También vamos a tener un tercer módulo en esta encuesta en donde les vamos a contar acerca de los próximos eventos, las próximas temáticas que vamos a trabajar en nuestra sesión de actualización continua, por lo que les pedimos que si están interesados en estas temáticas, nos lo van a saber en esta encuesta. Digamos que la mayor razón para que por favor nos diligencien esta encuesta es que puedan acceder a las memorias del evento, las cuales se envían a los correos que queden registrados en esta encuesta. De no tener la posibilidad de tomar el código QR, al finalizar el evento, al correo al cual se inscribieron les va a llegar también este mismo link. Entonces a todos les agradecemos diligenciar la encuesta para que puedan tener acceso a las memorias del evento. Como les comentaba hace un par de minutos, vamos a tener unos eventos que ya están programados dentro de nuestra agenda. El siguiente evento va a ser beneficios de la amnistía para normalizar los registros de situación de control y grupos empresariales, el cual vamos a realizar con nuestro socio director Andrés Moreno el día julio 29. Es seguido por precios de transferencia que realizaremos el próximo 5 de agosto. Y finalmente, o digamos que seguido de precios de transferencia, vamos a trabajar el tema de doctrina y jurisprudencia primer semestre, que se realizará el 19 de agosto. Entonces, cada uno de ustedes va a recibir las próximas invitaciones a estos eventos. Les agradecemos hacernos saber en la encuesta si les interesa algún tema en particular de los que estamos nombrando el día de hoy. Les recordamos que el propósito de este webinar es de carácter informativo. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin por nuestra firma. Nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerado asesoría de impuestos, pues cada caso requiere un estudio y discusión previa y no se refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes en cumplimiento de nuestros protocolos de confidencialidad. Entonces, dicho esto, les damos nuevamente las gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy. Le doy paso a Jacqueline Maecha. Jacqueline, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Aura. Muy buenos días.
Bueno, agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es muy importante tener en cuenta todos los comentarios que nos realizaron, precisamente porque cuando realizamos este webinar estaban en una temporada bastante importante de cumplimiento ante la Administración Tributaria, pero conocemos la importancia de este tema para cada una de sus compañías, sobre todo por el flujo de caja que pudiese llegar a presentarse con estas solicitudes de devoluciones o compensaciones para mitigar el pago de algunos impuestos que hace que la compañía pues tenga un respiro en estos momentos. Permítame un segundo. Recordemos la importancia de las devoluciones mirando algunas cifras importantes que presentamos el año pasado. Recordemos que el año pasado tuvimos unas devoluciones abreviadas que fue algo atípico, suscitado precisamente por toda la calamidad y la emergencia económica en la cual estamos viviendo aún, ¿sí? De las cuales, ¿cómo fue el resumen que presentó la DIAN hace algunos meses? Teníamos 62.471 devoluciones, solicitudes de devoluciones abreviadas, de las cuales 31.772 fueron devueltas o compensadas. Más o menos fueron 12.172, eso quiere decir 12.000 billones de pesos, los cuales fueron devueltos o compensados a los contribuyentes. ¿Qué es lo que sucedía y con cuáles la administración tributaria comparaba? Con el mismo periodo, pero el año 2019, donde solamente 3 billones de pesos fueron devueltos o compensados, un crecimiento del 223%. Pero vamos a ver ahorita algo bastante importante referente a todo esto, porque pues como vemos con todo lo de la reforma tributaria, uno de los grandes capítulos que tiene el gobierno para poder mejorar todos sus indicadores de ingresos es precisamente hacer una muy buena fiscalización, lo cual por eso es tan importante este tema. ¿Por qué? Porque pues antes, el año pasado, pues en muchas oportunidades se devolvió el dinero o se compensó sin que hubiese una visita pre o post para la devolución. Lo que sucede ya este año es que al tener menos recursos, la administración tributaria va a ejercer más su función de fiscalización para poder determinar efectivamente cómo puede de pronto llegar a disminuir un poco las devoluciones. Por eso tenemos que estar muy bien preparados, pero ya lo veremos más adelante, por eso es tan importante este tema. Teníamos 18.015 solicitudes pendientes por resolver con inadmisorios en su momento, que es, si nos recordamos, de pronto en ese momento llegaron los inadmisorios, después esas puede ser que no hayan sido devoluciones abreviadas, sino que se volvieron generales, ordinarias, en donde pues se compensaron en sus 50 días, sobre todo las que tuvieron algunos inadmisorios importantes. 1.373 solicitudes rechazadas, que ya recordaremos ahorita en un momento qué significa un rechazo. 10.592 solicitudes con desistimientos, pueden ser también de personas naturales o también de algunas personas jurídicas que deshicieron del trámite, y 719 únicamente tuvieron solicitudes con fiscalización. ¿Cuál fue el balance de estas devoluciones en los últimos 10 años? Y esto es una cifra supremamente importante. Si vemos el avance que ha tenido desde el año 2011 hasta el año 2020, que ha sido el pico más alto, con un pico relativamente alto también en el año 2016. Entonces vemos que la administración tributaria ha hecho un esfuerzo importante precisamente por hacer realidad estas devoluciones. Claro, nosotros quisiéramos, y eso lo hablábamos con la administración tributaria hace como unos 3 o 4 meses, le decíamos, si algún día con todo esto que estamos generando de la facturación electrónica, todos los avances que ya vemos que a algunas compañías les llega por lo menos unas formularios del impuesto sobre las ventas preestablecidos, cosas como esas, si algún día llegaremos a situaciones como suceden en otros países en donde la devolución es automática, donde el contribuyente no tiene que hacer una solicitud para poder hacer este procedimiento y este trámite. Y ellos manifestaban que definitivamente no lo han contemplado ni ahorita ni a futuro. Eso quiere decir que, claro, ¿qué es lo que pasa? Sucede y es mejor para la administración tributaria que sea por solicitud del contribuyente, porque muchos contribuyentes no se atreven a hacer este tipo de trámites porque de pronto son temerosos de las visitas, etcétera, o no se preparan muy bien para esta realización. Pero entonces,
sabemos que, ¿por qué? Entonces todo ese dinero que tienen derecho muchos contribuyentes, pues aún quedan en la administración tributaria y no son devueltos como debería ser. Entonces sabemos que tendremos que irnos preparando cada vez mejor, pues para hacer mejores devoluciones y compensaciones y poderlas obtener fácilmente sin ningún inconveniente. ¿Qué pasó en enero y diciembre del 2020? ¿Sí? Estas son las cifras, como vemos, pues lo que más se devuelve pues es en TIDIs, que pues obviamente son cifras que son más elevadas, más de 1000 VTs son las que se devuelven en TIDIs, de resto pues son las que se devuelven en efectivo, pues creemos que la cantidad puede ser que sea mayor, pero el monto es inferior a lo que se va a devolver en su momento por los TIDIs. Compensaciones, pues un número importante, porque pues sabemos que muchos contribuyentes pues tienen su saldo a favor y lo compensan con algunas retenciones en la fuente, impuestos a las ventas, dependiendo de cómo tengan organizado en su compañía, ¿sí? Y algunos pues rechazos parciales que pues no son tan grandes como las anteriores cifras. Si vemos cómo es el comportamiento, siempre vamos a tener presente que el impuesto sobre la renta es el que más devoluciones y compensaciones genera. Vemos que es el monto más alto, seguido por el impuesto sobre las ventas. De todas formas, vemos que también hay otras opciones que de pronto nosotros a veces no contemplamos, como pagos en exceso, pagos de los no debido, que de pronto la persona, las empresas dicen, no quisiera presentar este trámite, mejor dejo que ese dinero lo mando al gasto, en fin. Es importante que ahorita cuando necesitamos recursos pues para poder generar muchísimas cosas dentro de las organizaciones, tengamos presente que tenemos derecho a estas devoluciones, estas compensaciones. Como vemos en el impuesto sobre la renta, lo que más se genera pues es en TIDIs, que es el valor más alto, y pues obviamente ellos lo clasifican porque ese es un informe de la administración tributaria que presentan a final de año, en donde están pues originados en su declaración algunas empresas en concordato y algunos saldos que se tenían en su momento que aún se siguen suscitando, sobre todo por el momento que hubo la transición en el año 2017 del CRE. Entonces, este es importante porque lo vemos acá, es en TIDIs, que son los saldos más altos, es donde más la administración tributaria se ha enfocado también en poder dar esta devolución. En el impuesto sobre las ventas, vemos pues que los exportadores son los que más tienen como un porcentaje dentro de las devoluciones y compensaciones, seguidos también por los productores de bienes exentos, que como vemos ahorita en el mes de julio, pues finalizando, presentando su impuesto sobre las ventas, van a empezar con todos sus procesos de devolución. Algunos casos de los IVA retenidos y algunos cambios, diferencias de tarifa, que ya es también de los menores valores, pero siguen siendo los mayores los exportadores. Pagos en exceso, que yo les decía, siempre tenemos que verificar si tenemos alguno. También podemos tenerlos en rentas, en ventas, en retención en la fuente. Y si vemos, el que más ha sido devuelto es el impuesto sobre la renta. Y a veces pensamos que de pronto no tenemos derecho, pero sí podemos hacerlo. Ahorita vamos a ver más adelante qué términos tengo yo para pedir estos pagos en exceso, ¿sí? Y lo mismo los pagos de los no debidos. También vamos a verlo, pues para que ustedes no lo pierdan de vista. Tenemos también una suma importante en donde la administración tributaria hace esta devolución. ¿Qué sucede y por qué es importante este tema? Sí, todos necesitamos un flujo de caja en nuestras compañías y lo vemos a diario, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Pues tenemos un COVID-19 más un escenario nacional complejo que estamos viendo en estos momentos con una cantidad de disturbios que si bien han venido mejorando, pues aún no se han concluido, ¿sí? Hay un aumento de la tasa de desempleo importante, hay una desestabilización de los sectores productivos. Ha habido destrucción de puestos de trabajo precisamente por toda esta pandemia, la falta de recursos, la contracción del sector exportador también ha afianzado que necesitemos de alguna manera recuperar algunos recursos que tenemos estancados, ¿sí? A veces los tenemos estancados porque mi anticipo fue muy alto, entonces tenemos que ver si tengo que pedir un pago de lo no debido. Definitivamente la retención y la fuente no compensa con el impuesto que yo estoy pagando, ¿sí? El paro nacional con toda esta economía desestabilizada, todos los disturbios que estamos viendo en estos momentos, todos los cierres, solamente lo podemos ver cuando vamos a buscar un banco.
casi todos nosotros estamos acostumbrados a ir a un banco un fin de semana y ahora hay muy pocos bancos que están abiertos precisamente por todo este problema que ha habido de reducción de puestos de trabajo, en fin, en todos los sectores se está viendo alguna contracción. Además del hueco fiscal que ustedes saben y en estos momentos lo estamos viendo precisamente por todo el despliegue que hubo en la presentación de la reforma tributaria ya hace algunos días, en donde pues tendremos un poquito más de acercamiento ya el 20 de julio, una vez sea radicada ante el Congreso. Entonces sabemos que la reforma tributaria tendrá como gran medida algunas contracciones para las personas jurídicas que harán que pues paguen un poco más de impuestos, lo cual pues también es algo importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y todo esto suscitado por el aumento pues de la deuda pública generada precisamente con los recursos que se tienen que sacar tanto para la parte social como para la parte de vacunación, etcétera. ¿Cuáles son las problemáticas que siempre vemos y de pronto decimos, no, es que no quisiera hacer este proceso de evolución, ¿sí? Entonces, claro, entonces yo decimos, bueno, es que de pronto yo no conozco mucho y entonces aporto muchos documentos incompletos y entonces, ¿qué sucede? Me inadmiten, ya veremos más adelante ahorita, recordaremos que puede ser que por tantas inadmisiones la administración tributaria considere que yo soy un contribuyente de alto riesgo y me catalogue para una posible visita. A veces, y esto lo hablábamos con la administración tributaria, ¿por qué solicitaban documentos que no están en la norma? O por qué de pronto si yo aportaba un documento, me decían después si me lo inadmitían diciendo que yo no lo había aportado. Entonces hablábamos con ellos y nos decían, miren, el año pasado fue un caso atípico, nosotros no estábamos preparados para las devoluciones abreviadas. Nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Conseguir personal de otras divisiones para que nos apoyaran y puede ser que cuando llegaran al filtro de ese personal él no tuviera todas las capacidades como para poder dirimir y podía tener errores en el proceso de inadmisión. También decían ellos que ellos están haciendo muchos robots y eso ya lo estamos viendo en este año. Entonces hace un robot, él revisa una primera instancia, puede ser que pase, etcétera, pero puede ser que ese robot se equivoque y me inadmita con algo que yo ya he aportado. Ejemplo, que no aportó pese a que mi devolución, y eso pues siempre es así, pero ese procedimiento va a ser en TIDIS, ellos solicitan que yo le entregue una certificación bancaria, pues por si acaso, pero pues no debería aplicar, pero de todas formas tengo que hacerlo. Entonces yo aportaba mi certificación bancaria y el robot se equivocaba y me decía, no ha aportado la certificación bancaria. Entonces, pero ahí estaba. Entonces son cosas que ellos poco a poco han ido mejorando pues en todas las como requisitos que le colocan para hacer este tipo de trámites. Entonces, lo que decíamos, inadmisiones discrecionales del funcionario de la DIAN, precisamente por pronto por falta de algunos conocimientos, pero eso ya con lo que hablamos hace algunas veces ha ido mejorando. Rechazos por parte de la DIAN, a veces que son un poco complejos y que hemos tenido que llevar a otras instancias, y lo veremos también con David, precisamente porque no consideramos que cumplen con la constitucionalidad que debería, ¿sí? Desconocimiento sin justificación de costos y de gastos en donde pues ellos tienen un gran inconveniente y ya lo veremos más también con David de todas esas lecciones aprendidas que vimos el año pasado en las visitas de la DIAN. Un sistema electrónico congestionado que a veces hemos visto y que veíamos el año pasado que por lo menos desde el viernes a veces en la tarde no funcionaba, el fin de semana o era bien complicado para lograr colocar la devolución, algunas solicitudes extemporáneas por falta y conocimiento de la norma, ¿sí? Las citas, vemos todavía que citas no hay o no están disponibles en este momento de la administración tributaria y que tenemos que buscar citas en otros municipios que hace que sea bien complejo. Y obviamente pues el desconocimiento también hace que yo coloque solicitudes sin derecho a devolución. ¿Cuál es la normativa que está vigente? Vamos a repasarla rápidamente, ¿sí? Para que ustedes tengan como este back de toda la normativa y luego veremos todos los datos más importantes ya detalladamente. Tenemos que pues toda la normativa de devoluciones está en los artículos 815, 816 y 850 al 865 del Estatuto Tributario. En nuestro decreto único reglamentario 1625 están en los capítulos 19 al 29 de la parte 6.
El decreto 535, pues que si ya sabemos no está operando la devolución abreviada, aún hay algunas compañías que les falta cumplir con el deber formal de incluir el reporte de costos y deducciones, que entonces por eso lo traemos a colación. El decreto 963, que es el que modificó la devolución automática, que ya veremos todo en detalle, y las resoluciones 151, 57, 82, que son específicamente el proceso que tiene que hacerse ante una devolución. Entonces, repasemos solamente por conocerlo rápidamente estos artículos, pese a que ahorita más adelante miraremos en detalle como un resumen de todo esto que contiene, ¿no? Desde el 815, en donde nos dicen pues que yo tengo derecho a imputarlo, a compensarlo, a devolver mi saldo a favor, que yo tengo derecho a una devolución del impuesto a las ventas retenido, cuál es el término, que ya lo veremos más adelante dependiendo de cada una de las características que tengo yo para solicitar la compensación, el 850 que me habla de las generalidades de quienes tienen derecho a solicitar estas devoluciones, el 851 que me habla de la facultad para fijar los trámites de devolución de impuestos que tiene la DIAN, ¿sí? Y lo mismo en la 852, que son las facultades que se le dan a la DIAN para devolver y al gobierno en realidad en sí a entidades exentas o no contribuyentes esos saldos a favor. Y vemos que precisamente por eso es que cuando sale el simple o cuando salen las entidades de régimen tributario especial, pues se les da ciertas características en la ley, pues para que no tengan retenciones en la fuente y no sean objeto de devoluciones. El artículo 853, pues la competencia funcional de las devoluciones que está a cargo de la DIAN en todo sentido. Está el 854, que son los términos para solicitar esta devolución de saldos a favor, para solicitarla, y el 855 que es para efectuarla, porque ya veremos que tanto yo tengo como para solicitarla como la administración tiene para devolverme. El 856, la facultad que tiene la DIAN de verificar y de fiscalizar, que está muy de la mano con el 857-1 en la investigación previa a una devolución o compensación. El 857 que ya veremos más adelante también, que es todo el rechazo e inadmisiones de solicitudes. El 858 que me dice que es un auto inadmisorio y en qué consiste, ¿sí? El 859 que es la devolución de retenciones en la fuente no consignadas, y esto es algo que es importante porque a veces no lo conocemos, y es que si a mí me retuvieron, a mí me tienen que devolver así la otra persona no lo haya consignado, ¿sí? Porque pues es algo diferente, ellos tendrán que entrar en su función de ir ante el otro contribuyente pues a que consigne esas sumas, siempre y cuando por lo menos yo pueda contar con toda la parte probatoria de que a mí me retuvieron ese dinero. Tenemos el 860, que es la devolución que yo tengo con garantía, que ya lo veremos en un momento sus características. El 861 que me habla que siempre hay una compensación previa a una devolución. Es decir, que si yo debo impuestos y yo estoy solicitando una devolución y de pronto yo omití decir que voy a compensar una parte, pues la administración dice primero reviso, verifico si tiene impuestos pendientes y los cruzo antes de devolverlos. El 862, pues, ¿cuáles son los mecanismos para efectuar la devolución? Que ya sabemos que pues, son efectivos o son en TIDIs. El 863, intereses a favor del contribuyente, porque cuando yo tengo procesos un poco complejos, yo tengo derecho también a que en algún momento la norma acá me lo dice, yo pueda tener unos intereses producto del dinero que la administración tributaria no me ha devuelto oportunamente. ¿Cuál es esa tasa de interés para las devoluciones? Y que acá el 865, en donde el gobierno pues siempre cada año del presupuesto nacional va a decir cuánto es el dinero que va a dar precisamente para estas devoluciones a nivel nacional. ¿Qué tenemos acá y que es importante también no apartarnos cada vez que vamos a analizar una devolución completa? Y es que yo tengo una normatividad específica que está toda compilada en el Decreto Único Tributario 1625, que es precisamente todos esos capítulos. Tenemos el capítulo 19 que nos habla de la devolución del impuesto sobre las ventas a las instituciones estatales u oficiales de educación superior. Entonces yo podría fácilmente revisar pues la norma general que me da el estatuto tributario, irme a este decreto reglamentario si pertenezco a estas entidades, y además pues obviamente ya miraremos con las otras resoluciones que yo tendré que ver para unirlo todo y poder cumplir satisfactoriamente y normativamente pues, para una devolución. El capítulo 21 pues me trae el procedimiento general de devoluciones y compensaciones. El 23, que es algo importante, que es la devolución del IVA a los turistas extranjeros, y eso yo se los comentaba la vez pasada. La administración tributaria pues quiere contribuir un poco precisamente con toda esa reanudación
Este procedimiento, bueno, no es tan sencillo en estos momentos, pero quiere que se vuelva automático. Entonces ellos más o menos dicen que en septiembre van a sacar un nuevo procedimiento para esa devolución del IVA a los turistas extranjeros no residentes para que sea más rápido y sea llamativo para ellos, pues estar en nuestro territorio. El capítulo 20, devolución de la retención de la fuente del impuesto sobre la renta de entidades y personas que se den acuerdos de reestructuración, que ya vimos que tiene un capítulo importante dentro del resumen que presenta la DIAN. El capítulo 22, que es todo lo relacionado con la devolución del impuesto sobre las ventas y impuesto nacional al consumo de diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares. El capítulo 24, que es devolución de impuestos de ventas, adquisición de servicios grabados por visitantes extranjeros no residentes en Colombia, en establecimientos de comercio, que vemos que también pues muy relacionado con todo lo que les hablaba de la reactivación del sector turístico y que se va a tener una modificación importante. Tenemos el capítulo 25, que es toda la evolución del gravamen del movimiento financiero, el 26, que es la devolución o compensación sobre los materiales, adquisición de materiales de construcción, que lo veremos en un momento, unas disposiciones varias en el capítulo 27, el capítulo 29 que me trae todo lo que es el decreto de devolución automática, el 28, información que es suministrar a las entidades públicas o privadas que se den convenios de cooperación y asistencia técnica. ¿Qué es importante acá? Y es que adicional a que yo tengo pues el estatuto, tengo estos decretos reglamentarios en el 16, en el decreto único reglamentario 1625, también tengo unas resoluciones. Estas resoluciones son emitidas por la administración tributaria y son específicas para yo poder cumplir con un proceso de devolución o compensación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta resolución? Que es la primera, la que nace y la que ha ido modificándose a través del tiempo, es la resolución 151 del 2012, por la cual se establece el procedimiento para la presentación de solicitudes de devolución y compensación de saldos a favor generados de declaraciones tanto de renta como de impuestos sobre las ventas. Entonces, en el artículo primero ellos me hablan de todo su ámbito de aplicación. En el artículo 2 me dicen que pues esto va a ser un servicio informático electrónico. En el artículo 3 me dice cómo debe ser esa presentación de la devolución o compensación. En el artículo 4, que es el que ha sido modificado en el tiempo, tanto por la resolución 57 como por la resolución 82 del 2020, es donde me dice cuáles son los documentos que yo tengo que anexar en una devolución y una compensación, ya sea electrónicamente o pues sea, ya lo veremos más adelante, también hay algunas que se hacen físicamente, por decirlo de algún modo. Porque se ha ido modificando, por lo menos la última modificación es cuando se hace la aclaración de que hay un nuevo formato, que es el 2613 relacionado con los costos y deducciones, y el detalle que en estos momentos solamente, ya veremos más adelante, aplica para las devoluciones automáticas. En el artículo 5, pues, cuál es la forma de presentación, la solicitud, los requisitos de ese servicio informático de devoluciones y compensaciones, que también ha ido modificándose en el tiempo por las diferentes resoluciones, y el artículo 6, que habla de las contingencias que se pudiesen llegar a presentar. Tenemos, obviamente, en el artículo 7, los obligados a presentar la solicitud utilizando el servicio informático electrónico, ¿sí? Y en el octavo, pues, cuáles son los que son manualmente, que ya lo veremos en un momento. Y entonces iniciemos como con todo ese recuento, porque ya vimos como cuál es nuestra normativa, y ahora sí, como un resumen de qué nos trae toda esa normativa importante. Entonces me dice que pues yo, cuando tengo un saldo a favor, yo tengo algunas opciones, que es lo que nos hablaba el primer artículo que veíamos. Y entonces él nos decía, bueno, usted primero puede tener la devolución, cuando usted tiene ese derecho económico, usted puede tenerlo de acuerdo a las normas, cumpliendo con absolutamente todo y cumpliendo, pues, obviamente, si usted no tiene unas deudas tributarias a la fecha. Lo puede hacer que usted sea una compensación, porque es un modo de exigir una obligación tributaria, ¿sí? O puede ser que usted lo impute al siguiente periodo y trasladarlo. ¿Qué sucede acá? Pues digamos que quienes pueden solicitar devoluciones en el impuesto sobre la renta. Entonces, personas naturales y personas jurídicas que fueron objeto de retenciones en la fuente y obviamente excedieron el impuesto a cargo, superaron. A ese momento yo soy objeto de poder solicitar esa solicitud, esa compensación. En el impuesto sobre las ventas, pues es un poco más complejo poderlo determinar porque no todos los contribuyentes tienen ese derecho. ¿Quiénes sí lo tienen? Productores de bienes y servicios exentos, exportadores de bienes o de servicios,
contribuyentes que venden a zona franca, quienes fueron objeto de retenciones en la fuente en exceso de ese impuesto, contribuyentes que vendan bienes y servicios grabados con tarifa del 5%, contribuyentes que venden a comercializadores internacionales, obviamente cumpliendo con una cantidad de requisitos que tienen por cada uno de estos conceptos. Adicionalmente, pues están los servicios turísticos en el exterior para ser usados en el territorio colombiano, la exportación de hidrocarburos y exportaciones de oro, quienes vendan antibióticos, glándulas, sangre humana, animal, medicamentos, artículos farmacéuticos, biocombustible de origen vegetal o animal, consumo humano y animal en el Amazonas, quienes vendan bicicletas, motocicletas en el Amazonas, guainía, guaviare, vaupés y bichada, y el arroz para consumo humano, que es importante que nos trajo y que nos dejó claro en la presentación de la reforma tributaria, que si bien esto que nos acordamos el año pasado fue suscitado de bastantes críticas, precisamente porque iban a eliminar todas estas exenciones y las iban a volver a bienes y servicios excluidos, pues que ya no van a ser modificados por el gobierno nacional y van a continuar con todas sus devoluciones y todos los beneficios que pues tienen en este momento. Los constructores de vivienda de interés social e interés prioritario por todo el IVA pagado en la adquisición de materiales de construcción, en el impuesto sobre las ventas. Están pues lo que hablábamos, las empresas en acuerdos de reestructuración que pueden solicitar la retención de la fuente en impuestos sobre la renta que se les practique. Pues, sabemos que han habido algunas modificaciones, pero pues aún algunas de ellas cuentan con estas retenciones. Están pues IVA en instituciones estatales de educación superior, IVA a los diplomáticos, las embajadas, los dividendos y participaciones de inversionistas chilenos y españoles, IVA en turistas extranjeros, que hablábamos, los pagos en exceso y los pagos de lo no debido. Y veamos cómo es el comportamiento de este tipo de solicitudes. Veamos que hay unas que son virtuales y otras que son, como decirlo así, no físicas, sino que son por correo electrónico, que no son por el servicio informático. Pues la gran cantidad, la mayoría, pues son las virtuales, pesando sobre todo la declaración de impuestos sobre la renta en un 72%, las declaraciones del IVA en un 19%, y las otras, que precisamente son estas, las que se hacen por correo electrónico, que son retenciones de la fuente de empresas en acuerdo de reestructuración, el IVA de materiales de construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, todos los pagos en exceso y pagos de lo no debido, el IVA en instituciones estatales de educación superior, la retención por dividendos y participación de inversionistas chilenos y españoles, el IVA de los diplomáticos, el IVA de turistas, está por correo electrónico, y de los turistas él es el que les digo que se va a ver un poco más automático que lo que quiere la administración tributaria, pues estamos hablando de que todas estas solamente es un 9% del total de devoluciones o compensaciones. ¿Cuál es el tiempo y la oportunidad que yo tengo para presentar esta solicitud de devolución? Que es algo supremamente importante. Entonces, yo tengo pues la oportunidad general, yo tengo 2 años para solicitar esta devolución o compensación desde el momento y la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Si tengo una liquidación oficial, pues una vez se resuelva la procedencia, yo tengo el plazo para solicitar esta devolución. En retención de la fuente de dividendos pagados a residentes de un estado por convenio de imposición, pues son 3 años. Y en beneficio de auditoría, que es algo importante, que vimos que el beneficio operó pues para ya varios años, pero pues con las últimas modificaciones está el año 2020, también le aplica el año 2021, entonces será en el término de firmeza de la declaración. Eso quiere decir dentro de los 6 o 12 meses desde el momento que tenía el plazo para presentar la declaración. Eso es algo importante porque si no ya me tocará imputarla al periodo siguiente. Adicionalmente, pues yo tengo también un pago de lo no debido, un pago en exceso tributario, ¿sí?, que es de 5 años contados a partir del pago en efectivo. Pagos en exceso de los tributos aduaneros, rescate o de las sanciones deberán presentarse a más tardar 6 meses después de la fecha en que se realizó el pago. Pago de lo no debido de obligaciones aduaneras deben presentarse dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se efectuó ese pago. Miremos, recordemos cuáles son los procedimientos de devolución los términos que teníamos o de compensación en su momento. Tenemos el que devolución abreviada, pues el que operó entre el 13 de abril y el 19 de junio, el ordinario que está vigente y el de automático que está vigente por medio del decreto 963 del 2020. Entonces el ordinario sabemos que la devolución o compensación será en 50 días hábiles.
¿sí? Si yo tengo una compensación o devolución con garantía, pues tendrán ellos que hacerme la devolución en 20 días hábiles. Los productores de bienes exentos será pues 30 días hábiles después de la solicitud. En esta parte de si es un procedimiento ordinario, yo no estoy obligado a presentar el reporte de la relación de costos, gastos y deducciones. Podrá suspenderse por 90 días cualquiera de todos ellos para una posible investigación. El que estuvo vigente, el decreto 535, sabemos que eran para todos los que están no catalogados de alto riesgo o que definitivamente si era un riesgo moderado, pues no presentaba un fraude fiscal para la administración tributaria, me lo tenían que devolver en 15 días hábiles y tenía que yo entregar la relación de costos y gastos y deducciones 30 días después de que terminara la emergencia sanitaria, que sabemos que ahorita fue modificada hasta el 31 de agosto, entonces tendría hasta el 30 de septiembre, pero pues que es supremamente importante yo presentarla oportunamente. La que tenemos también en este momento vigente, automática, que es para una devolución en 15 días hábiles, tiene unos requisitos, que es que más del 85% de los costos, deducciones e impuestos descontables sean con facturación electrónica. Esta sí está obligada a presentar la solicitud con relación de costos, gastos y deducciones. Y pues teníamos una típica que fue específica, que en caso de solicitudes presentadas el 22 de junio al 31 de diciembre de 2020, podían tener no un 85% de costos, deducciones y impuestos con facturación electrónica, sino únicamente un 25%. ¿Qué es importante y por qué traemos a recordar que si yo tuve una devolución abreviada, tengo que enviar la relación de costos y gastos? Si yo no la envío, pues tendré una sanción por no enviar información, que es del 5% de la suma al respecto de las cuales no suministré la información, con un máximo de 544 millones de pesos. Por eso traemos a colación esto, porque hay algunos contribuyentes que aún no lo han entregado. Que es importante, yo tengo que entregarlo de las vigencias que no estaban en firme en el momento de solicitar la devolución, porque a veces se nos olvida y estamos perdiendo de vista algunos periodos que en este momento están en firme, pero que en el momento de solicitar la devolución no lo estaban. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Cuál es un procedimiento tradicional y por qué traemos a colación? Y lo vamos a ver, la importancia de yo saber cómo tengo que hacerlo. Primero, yo tengo que hacer un diagnóstico y una auditoría tributaria de ese saldo a favor. Y lo vamos a ver más adelante, unido con que la administración tributaria clasifica los contribuyentes entre de alto, mediano o bajo riesgo, ¿sí? Unido a que en este año precisamente vamos a tener un recorte precisamente por la falta de recursos que tiene el gobierno en cuanto a devoluciones, entonces puede ser que me hagan algunas visitas precisamente para determinar si el saldo a favor es viable o no es viable. Y yo tengo que estar preparado. No por esto yo no tengo que dejar sabiendo que me van a hacer una fiscalización, tendré que no voy a presentar esta devolución, no, lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer muy bien preparado, tengo que determinar cuáles son las contingencias que tengo en estos momentos, cuáles contingencias puedo subsanar, cuáles contingencias me viven a riesgo, etcétera. Pero yo obligatoriamente tendré que tener una auditoría tributaria para poder determinar si es viable y puedo preparar y radicar, o si no es viable y mejor lo imputo al siguiente periodo, en dado caso pues que llegase a tener esa conclusión, ¿sí? Lo puedo radicar, ellos tendrán 15 días para inadmitirme la solicitud o 20 días cuando es con garantía. Si es admitida, pues la DIAN me puede hacer una visita previa, ¿sí? Y en ese momento, pues podrá decirme si lo rechaza, si tengo una corrección, si me autoriza y me genera resolución de devolución o compensación, estos 50 días o 20 días con garantía, pues los cuales son extendibles hasta 70 días. Y obviamente yo podré tener una visita posterior a la devolución. Y ustedes lo saben perfectamente porque nosotros tenemos casos todo el tiempo en donde la administración tributaria puede ser que me devolvieron y llegan 5 días antes de que esa declaración quede firme, que pueden pasar algunos años. Dicen, vamos a hacer una visita para esta devolución y empieza a contarme unos nuevos términos y empezó a tener inconvenientes. Por eso es que yo siempre tendré que estar como muy vigilante a saber cuándo esa declaración que fue objeto de devolución queda en firme. Obviamente la administración tributaria puede suspenderme hasta por 90 días cuando ellos piensen que hay alguna retención que no fue practicada o porque la gente retenida no existe o porque los impuestos descontables no cumplían los requisitos legales o sean inexistentes. Y acá siempre me escucharán decir cuando hablemos de este tema,
Tenga presente que yo solamente me puedo tomar cuando tengo una devolución en IVA o cuando tengo un IVA normal como impuesto descontable los IVAs de costos y gastos que fueron deducibles. Yo no me puedo tomar un IVA, ya sea para devolución o para tener en mi declaración de impuestos a las ventas, un IVA que de un costo o gasto que no fue deducible. Entonces, por eso muchas veces dicen, pero yo voy a hacer una solicitud de IVA porque usted me está revisando los costos y gastos si fueron deducibles o no, precisamente porque la administración tributaria va a entrar a determinar esa parte. Cuando haya exista un indicio de inexactitud para ellos, o sea, generalmente cuando ellos dicen que es un éxito es que algo que ellos no comprenden, entonces como no comprenden tienen que tener un término un poco mayor para entenderlo, como es mi costeo, como es mi forma de facturar, cómo son mis ingresos, cuando tengo ejecutados no facturados, etc. Cuando no sea posible confirmar la identidad, la residencia o el domicilio del contribuyente, pues también ellos pueden suspender los términos. Lo que hablábamos, pues ellos tienen un sistema de gestión de riesgos habilitado por el artículo 130 de la Ley de Crecimiento Económico, en donde les dicen, pues yo sé que nosotros tenemos ese sistema, pero pues yo no le puedo, es de carácter reservado, decirle a ustedes cómo es la clasificación o las características que se tienen para catalogarlo como de alto, mediano o bajo riesgo, y pues será oponible a particulares y a todas las entidades públicas y solo podrá levantarse por una orden de una autoridad judicial competente que hasta este momento, ustedes saben que el año pasado LITAS hizo una solicitud a la Administración Tributaria para que le informara cuáles sean los criterios para clasificar a los contribuyentes de ese modo y la respuesta fue bastante evasiva. Entonces miremos cómo esa calificación de riesgos en lo que sabemos, porque sabemos que nos sigue vigente y va a ser algo que tenemos que tener en cuenta para nuestra próxima devolución. Tenemos que ver, yo definitivamente puedo estar cumpliendo algunos de estos requisitos que ellos nos dejaron ver por algunos circulares y tendré que estar muy bien preparado para atender estas visitas. Entonces, teníamos que pues ellos con esta circular que les sacó que sacó la Administración Tributaria para sus funcionarios, clasificaban en bajo riesgo y alto riesgo dependiendo de, según ellos, de unos elementos objetivos, el historial del contribuyente, toda la información que ellos tenían para determinar si de pronto yo de pronto tenía alguna anomalía en mi saldo a favor, ¿sí? Que pudiese considerarse como un riesgo específico, un fraude fiscal. Entonces, ¿qué nos decía esta circular interna 11 del 16 de abril de 2020? Entonces, les decía a los funcionarios, les decía, mire, usted casi que en un término de un día, porque ya estábamos contando que eran las devoluciones abreviadas, pero por este caso va a tener muchísimo más tiempo, tiene que catalogar al contribuyente entre bajo, medio, alto o muy alto riesgo para la administración tributaria. Entonces decía, bueno, le voy a dar algunos ejemplos. Si es una solicitud con IVA, entonces verifique si tiene arrastres superiores a 12 periodos y en ese momento catalogó como de alto riesgo. Alto riesgo, entonces es que es posible que vengan a hacerme una visita. Pre o post. Y si es en renta, verifique algunas cosas. Verifique si tiene arrastres de saldos a favor por más de 3 periodos, que tengan inadmisorios previos sin subsanar, ¿sí? Cuando se evidencie que las declaraciones de autorretención en la fuente del periodo objeto de solicitud se encuentran ineficaces, por eso es algo que todos tenemos que hacer antes de presentar la solicitud, contribuyentes que tengan dentro de sus deducciones y erogaciones a paraísos fiscales. Entonces es algo importante porque yo muchas veces tengo pues que tengo que comprarle a Hong Kong y sobre todo Hong Kong que aún no ha salido de paraíso fiscal pese a que ya tiene casi todo el cumplimiento para pues poder ser retirado, pero pues esperemos que prontamente se haga una actualización a esa lista de paraísos fiscales. Entonces esto podría llegar precisamente a colocarme con un alto riesgo. También me hice contribuyentes que con ocasión de una investigación previa pues hubiesen corregido su declaración. Entonces si ya en una investigación, una evolución anterior me hicieron corregir la declaración, entonces pues lo más seguro es que en la siguiente tenga también otra visita. Y a los contribuyentes que les hayan suspendido el trámite por 90 días precisamente para una investigación. Entonces ahí tendremos que tener mucho cuidado. Entonces veamos cómo es las decisiones que tiene la Administración Tributaria en una solicitud de devolución. Entonces, tenemos por un momento que tengo el declarante, nosotros los contribuyentes, tanto de renta como de impuestos sobre las ventas, tengo un saldo a favor que es susceptible de devolución. Entonces, mi primera decisión es, pues lo solicito o no. Si no lo solicito, pues o lo imputo o lo puedo llegar a perder precisamente por los términos en que puedo llegar a tener esa devolución o compensación. Si sí,
pues yo voy a hacer todo lo que vimos adelante. Entonces voy a hacer mi auditoría, voy a determinar cuáles son las contingencias, voy a hacer un plan, un cronograma para determinar cómo voy a mejorar todas esas oportunidades de mejora que me trajo mi auditoría, hago mi expediente, anexo todos los documentos, y la DIAN pues tiene en su momento pues de determinar si es ordinaria en esos momentos al día de hoy, ordinario o automático, ¿sí? Y a su vez, pues ellos podrían llegar a sacarme un auto de admisorio, un rechazo, una resolución de rechazo definitivo o una resolución de negación o ya mi resolución de devolución o compensación. Ya veremos qué significa cada uno de estos estadios. Entonces, ¿cuáles son las causales de un auto inadmisorio? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente sabemos que un inadmisorio no es que sea una negación, simplemente son una oportunidad para modificar o corregir algunas de las cosas. Entonces, bueno, algunos de los inadmisorios son pues la declaración objeto de la solicitud se tiene como no presentada, puede ser porque pues de pronto faltó una firma del representante del registro fiscal, etcétera, algunas cosas, situaciones así. La solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales, entonces ya sabemos errores en los formatos, no envió todos los formatos o todos los documentos. La declaración objeto de solicitud presenta un error aritmético, que también puede suceder. Se haya imputado un saldo anterior diferente al declarado, entonces tengo diferencias entre lo que traigo y lo que imputé, que también puede ser una causal de inadmisorio, pero todos son corregibles para poderse cumplir después con la compensación o la devolución. Entonces, lo que decimos, este auto inadmisorio no pone fin a la actuación administrativa ni es un acto definitivo. Se puede subsanar las diferencias y presentar una nueva solicitud, que sabemos que es dentro de los 30 días siguientes al momento del auto inadmisorio. También puede ser que la administración tributaria me rechace definitivamente la devolución o la compensación, ¿sí? ¿Por qué puede ser que me la rechace? Porque es una solicitud presentada en forma extemporánea, o sea, con 2 años, tenía 2 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar, por decir uno de los ejemplos, y ya se me pasaron esos 2 años, ¿sí? Tenemos que decirles que nosotros, y ya lo veremos un momento con David, nosotros somos partidarios de que nosotros podemos llegar a pelear ese rechazo definitivo, porque esto le aplica un recurso de reconsideración, y podremos cambiar esto que nos parece algo totalmente atípico, que tenga un tiempo precisamente para yo solicitar esta devolución o esta compensación. Entonces es algo que si ustedes tienen un caso como estos, es importante que se asesoren muy bien para poder determinar qué se puede hacer y presentar ante la administración tributaria para que cambie esto en el tiempo. Saldo a favor ya fue objeto de devolución, compensación o imputación en el periodo siguiente, es algo normal. Los exportadores, pues si yo no estuve registrado con las antes de empezar las operaciones objeto de la devolución. Las correcciones a declaraciones tributarias dentro del proceso de devolución o compensación que terminan en valor a pagar. Entonces, ¿qué sucede? Yo tenía que hacer una auditoría para determinar si yo solicitaba mi saldo a favor. Pero ¿qué sucedió? No la hice, entonces vino la administración tributaria, me desestimó una cantidad de cosas y ahora en vez de yo tener un saldo a favor, tengo un saldo a pagar. Entonces es algo que es importante, por eso es lo crucial de tener una muy buena auditoría. Y que es algo supremamente importante, las comercializadoras internacionales, o sea, los proveedores que le vendan a comercializadoras internacionales automáticamente se vuelven retenedores de IVA a sus proveedores. Entonces, en el caso de que yo sea un proveedor de comercializador internacional que voy a solicitar mi saldo a favor, tengo que verificar que yo haya hecho y haya cancelado las retenciones de IVA a mis proveedores, precisamente porque esto fue un mecanismo de recaudo anticipado que se dio precisamente para ese tipo de devoluciones. Entonces, este es un punto muy importante a tener en cuenta en el momento de hacer mi análisis para no tener un rechazo definitivo. Como lo sabemos, cualquiera de todas esas opciones, yo tengo un recurso de reconsideración que es importante que si tienen sobre todo un caso como de la extemporaneidad o de las comercializadores internacionales, puedan analizarlo muy detenidamente con sus asesores, pues para ver cómo se recupera ese dinero. Tengo pues la negación de devoluciones de saldos a favor, que solamente esa facultad la tiene el jefe de la unidad de devoluciones, que generalmente son por causales diferentes o a las que vimos por inadmisión o las que son de rechazo. ¿Y cuáles pueden llegar a ser? De pronto que son exceso de IVAs descontables, que como vemos, pues yo solamente en el impuesto de las ventas son ciertas objetos los que pueden llegar a tener la devolución o compensación.
Las personas naturales que no están obligadas a declarar también, que las solicitaron, pues son normalmente negadas, o sea, y algunas que no están en la norma específica, que pues como lo decíamos, solamente el jefe de la unidad de evoluciones puede llegar a hacer una de sus negaciones. Bueno, vamos a iniciar ya este tema importante que fue toda esta parte de cómo es ese proceso de fiscalización que David nos explicará y cuáles son todos esos criterios y todos esos capítulos que la Administración Tributaria está adelantando en estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. David, ¿cómo estás? Jacqueline, muy buenos días, muchas gracias. ¿Será que me pueden dar, por favor, video de sistemas? Eh, bueno, mientras que me permiten dar que se vea mi video, voy a ir arrancando con el tema que nos estaba comentando Jacqueline de la fiscalización. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en caso de que nosotros tengamos un litigio con la administración de impuestos con ocasión a el desconocimiento de un saldo a favor o con ocasión de que no lo den, este litigio siempre va a empezar en la etapa de fiscalización. Si nosotros nos queremos preparar para un litigio o evitar tener contingencias que nos lleven a un litigio con la administración, debemos preparar muy bien todo lo que es la etapa de fiscalización. Para ello debemos recordar qué es propiamente la fiscalización. De acuerdo con los conceptos, con la doctrina y con la jurisprudencia de las altas cortes, la fiscalización se divide en tres aspectos. Por un lado, la orgánica, la funcional y la procedimental. La fiscalización orgánica hace referencia a quién tiene la competencia para venir a mi compañía y preguntarme qué ha hecho y pedirme la información para confirmar si los datos que yo he puesto de presente en mis declaraciones tributarias atienden o no a la realidad económica. La fiscalización funcional hace referencia a cuáles son las funciones que tiene la administración de impuestos para corroborar o no la veracidad de la información puesta de presente en mis declaraciones tributarias. Y finalmente, la fiscalización procedimental hace referencia a cuál es el procedimiento que se tiene que seguir a cabalidad para que la administración de impuestos pueda considerar que la información puesta de presente por el contribuyente no atiende a la realidad y por lo tanto pueda ser modificada. Acá nos vamos a centrar nosotros propiamente en lo que es la fiscalización funcional. Esto es, debemos tener muy claro qué puede y qué no puede hacer la administración de impuestos cuando nos venga a visitar y qué tenemos que hacer nosotros para atender estas visitas de tal forma que podamos evitar contingencias económicas para nuestras compañías o en caso de que las mismas se lleguen a dar, podamos preparar un litigio en contra de la administración de impuestos. Entonces, acabamos de acuerdo con la fiscalización funcional. La administración tiene una cantidad de facultades que se resumen básicamente en lo siguiente. En examinar las declaraciones y autoliquidaciones. Esto es, la administración va a coger la información que nosotros le pusimos de presente en nuestras declaraciones y va a revisar todos los soportes que dieron lugar a esas declaraciones para corroborar si es cierta o no es cierta la información que el contribuyente puso de presente. También la administración va a determinar por fuera de lo que se puso de presente en las declaraciones qué pudo haber ocultado el contribuyente o qué puede ser falso de la información que da el contribuyente para de esta forma determinar un tributo distinto al determinado por el contribuyente y determinar si el saldo a favor que pretendemos solicitar es procedente o no. Estas facultades de fiscalización las dividimos en dos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con comprobación y por otro lado, lo que tiene que ver con investigación. ¿Qué comprueba la administración de impuestos? La veracidad de lo que el contribuyente declaró. ¿Qué investiga la administración de impuestos? Lo que no haya declarado el contribuyente para examinar si debió haberlo declarado. ¿Cuál es la finalidad
de estas facultades de fiscalización, regularizar la situación tributaria. Para ello, la administración puede proferir requerimientos, emplazamientos e inspecciones para tener toda la información que ella considere necesaria para determinar el tributo, parte de ello. De acuerdo con las facultades de fiscalización, la administración de impuestos puede obtener información mediante los reportes que se deben hacer de forma legal. A esto estoy haciendo referencia a la obligación que tenemos todos los contribuyentes, tanto de presentar declaraciones como de presentar la información exógena. Pero hay cierta información que no está en estos reportes que la información tiene para cruzar. Y por lo tanto, la administración puede interrogar al contribuyente o interrogar a terceros o acceder a documentos y libros de contabilidad. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante requerimientos que utiliza la administración para investigar. Entonces, en este punto, cuando la administración nos envía estos requerimientos, es cuando nosotros tenemos que empezar a preparar nuestra defensa o empezar a preparar un futuro litigio. Es muy importante que miremos qué información nos está pidiendo la administración en estos requerimientos, qué relación tiene esta información con la información puesta de presente en nuestras declaraciones tributarias, para que empecemos a determinar a dónde quiere la administración, qué quiere encontrar la administración, y de esta forma nosotros podamos determinar si la administración va para un punto de forma tal que nuestra sugerencia sea hacer una corrección a la declaración antes de que la administración lo sugiera vía un requerimiento especial, o si por el contrario tenemos la certeza de que podemos validar y defender ante cualquier instancia la información puesta de presente en nuestra declaración privada. Estas labores de fiscalización, ¿cuándo las puede hacer la administración? De acuerdo con el Estatuto Tributario, para efectos o para el tema que aquí nos trae, que es el de las devoluciones, se pueden hacer en dos momentos. O antes de tramitar la devolución del saldo a favor, o con posterioridad a haber hecho ese trámite de la devolución del saldo a favor. Cuando lo hace antes de tramitar la devolución del saldo a favor, la administración puede incluso suspender la materialización de la devolución para comprobar si la información económica puesta de presente por el contribuyente en su declaración tributaria atiende o no atiende a la realidad. En caso de que la administración decida devolver el dinero al contribuyente, esto no quiere decir que ya ha habido un reconocimiento definitivo de la información puesta de presente en nuestra declaración privada. Por lo tanto, la administración de impuestos podrá hacer todas estas labores de fiscalización de forma posterior a haber materializado la devolución. ¿Hasta cuándo la administración tendrá esta facultad de hacer sus labores de fiscalización? Pues la respuesta es que lo puede hacer dentro del término de firmeza de las declaraciones tributarias. ¿Este término de firmeza cuál es? Pues acá les presento un resumen de los distintos términos de firmeza que contempla nuestra legislación tributaria. Entonces, si nuestra declaración tributaria tiene un saldo a pagar y no tiene pérdida fiscal, el término de firmeza será de 3 años, contados a partir del momento de vencimiento para declarar o a partir del momento en que se haya presentado la declaración, en caso de que la misma hubiese sido extemporánea. Si nuestra declaración presenta un saldo a favor, que es el caso que nos ocupa porque vamos a tramitar saldos a favor de acuerdo con la temática de este webinar, el término de firmeza será de 3 años después de la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo presento mi solicitud de devolución o compensación y a partir de ese momento es que me empieza a contar mi término de firmeza. Si mi declaración tributaria determina que se compensen pérdidas, tenemos pérdidas fiscales en esta declaración, nuestro término de firmeza va a ser de 6 años. Si nosotros estamos sujetos al régimen de precios de transferencia, nuestro término de firmeza va a ser de 6 años. Con respecto a este punto, es importante mencionarles que nosotros en LICTAX tenemos una demanda contra la DIAN
en la medida en que, a juicio nuestro, la intención del legislador no fue ampliar el término de firmeza para las declaraciones de precios de transferencia, y en nuestro entendimiento este plazo debe ser únicamente de 3 años. Y a pesar de ello, la Administración de Impuestos profirió un concepto en el que ya dice que son de 6 años, y pues vamos a ver con ocasión de la demanda que nosotros hemos presentado qué termina decidiendo el Consejo de Estado, si este término de firmeza es de 6 años o es de 3 años. Pero mientras esto se resuelve en el Consejo de Estado, el concepto, la opinión de la DIAN tiene plena validez, tiene plena presunción de veracidad y validez jurídico, motivo por el cual, hasta que no haya un pronunciamiento en contrario por parte del Consejo de Estado, entenderemos que el término de firmeza para las declaraciones sujetas al régimen de precio de transferencia es de 6 años. Finalmente, nosotros tenemos las declaraciones con beneficio de auditoría. ¿Qué es una declaración con beneficio de auditoría? Cuando yo aumento el valor del impuesto a pagar con respecto al año anterior. En este caso, si yo hago este aumento en las proporciones que contempla el estatuto tributario, el término de firmeza será de 6 o 12 meses. Ahora bien, teniendo en cuenta la situación de orden público y la situación ocasionada por la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 807 del 2020, estableció que la fiscalización, esto es, las visitas que nos hace la administración, se podían hacer no solamente de forma física, sino además de forma virtual. Esto lo contempló en el decreto 807 del 2020, como ya le dije, y manifestó el gobierno al expedir este decreto que estas formas o estos procedimientos de fiscalización serían vigentes mientras que durara la emergencia sanitaria. Recordemos que, de acuerdo con la última normativa del Gobierno Nacional, la emergencia sanitaria dura hasta el 31 de agosto del año en curso. Sin embargo, el legislador, mediante la Ley 2069 del 2020, estableció que las inspecciones virtuales o la fiscalización virtual iba a estar vigente de forma indefinida. ¿Esto qué quiere decir? Que las inspecciones virtuales llegaron para quedarse y que ya no van a estar sujetas al término de la emergencia sanitaria. Ahora bien, teniendo en claro que, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 2069 del 2020, estas normas tienen continuidad en el tiempo y ya no van a ser temporales, vamos a examinar un poco qué nos dice esta norma. Esta norma establece que podremos tener inspecciones tributarias virtuales, inspecciones contables virtuales, visitas virtuales de inspección, vigilancia y control en materia tributaria y visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control cambiario. Vamos a ahora hablar un poco sobre qué dice la normativa al respecto y a resumirles un poco la experiencia que nosotros hemos tenido en las distintas visitas que hemos atendido para nuestros clientes. ¿Cómo empieza este proceso de fiscalización virtual? Mediante un auto que nos va a notificar la DIAN, ya sea físicamente o por correo electrónico. En este auto, la administración tiene el deber de indicar los hechos, materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Entonces, este auto va a decir que tienen el deber de investigar el periodo, cierto periodo gravable, y que los funcionarios comisionados por la DIAN son tales personas. Entonces nos van a dar el nombre de los funcionarios, las cédulas de los funcionarios, y van a ser únicamente estos funcionarios los que van a tener competencia para hacer la fiscalización. Motivo por el cual es muy importante que apenas empiece el proceso de fiscalización, nosotros pidamos al funcionario que se identifique y nosotros corroboremos que el funcionario que ha llegado a hacernos la visita es el mismo funcionario que ha sido comisionado. Una vez nos notifican este auto, se entiende que ya empezó la inspección y nos van a pedir la información. Vamos a tener esta información vía videollamada, como ya lo veremos más adelante, y al final de la videollamada la Administración de Impuestos tendrá que levantar un acta que contenga los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de la investigación. Ahora bien, ¿qué
ocurre en la práctica? La DIAN tiene el deber de desarrollar las soluciones digitales. Básicamente en la práctica, ¿qué hace? La DIAN nos envía un link para tener una videollamada virtual y esta videollamada, el funcionario va tomando fotografías para ver quiénes son las personas que están dentro de la videollamada, que se tienen que corresponder a las personas que van a estar en el acta que va a sacar al final el funcionario. La administración de impuestos también durante esta videollamada nos va a decir cuáles van a ser los medios para el envío de la información. Por lo general terminamos enviando esta información por correo electrónico. Cuando la información es muy extensa podemos utilizar diferentes mecanismos para comprimirla. Y una vez nosotros remitamos la información vía correo electrónico al funcionario, en la misma videollamada vamos a cotejar si la información fue recibida o no y vamos a elaborar el acta. Es muy importante que en esta acta verifiquemos todo su contenido y que en el acta quede constancia de que el contribuyente entregó toda la información en las condiciones que fue solicitada por la administración. ¿Por qué? Porque a partir de estas actas es donde nosotros vamos a empezar a construir los indicios en caso de que la administración decida determinar el tributo y nosotros no estemos de acuerdo con eso y pretendamos iniciar un litigio para controvertir las decisiones adoptadas por la administración. Ahora bien, cuando empiezan estas visitas virtuales, de acuerdo con nuestra experiencia, ¿qué es lo que nos va a pedir la administración? Y en últimas nos va a pedir toda aquella documentación que dio lugar al saldo a favor. Entonces nos va a pedir los certificados de retención en la fuente, nos va a pedir todos los comprobantes de nuestros ingresos, nos va a pedir todos los soportes de los costos, los gastos y las deducciones en las que hemos incurrido para depurar nuestra renta. Nos va a pedir todo lo relativo al formulario 2516 entre la conciliación fiscal. Nos va a pedir todos los soportes de los aportes que hemos hecho a la seguridad, a la seguridad social y toda la parafiscalidad. También cuando nosotros tengamos saldos a favor con ocasión de las relaciones que hemos tenido con el exterior, pues todo lo relativo a estas relaciones comerciales. ¿Qué más nos pide la administración en estas fiscalizaciones? Pues todo lo que tenga que ver con servicios intercompañías. Cuando tengamos rentas exentas nos va a pedir los soportes de estas rentas exentas, al igual que con los descuentos tributarios. Nos va a pedir todos los soportes de que hayamos practicado y efectivamente pagado nuestras retenciones. Va a pedir información relativa a los impuestos descontables y nos va a pedir toda la información de conciliar impuestos, de la conciliación de los impuestos causados en nuestra declaración de IVA versus nuestra declaración de renta. Últimamente hemos visto que una de las formas en las que la administración de impuestos está fiscalizando es cotejando los ingresos que el cliente declara, que el contribuyente declara en IVA versus los ingresos que el contribuyente declara en renta. ¿Se ajustan o no se ajustan? ¿Hay diferencias? ¿Por qué se dan estas diferencias? Y cuando las haya debemos estar en la capacidad de explicarle a la administración dichas diferencias de forma satisfactorias. También nos pide la administración todo lo que tiene que ver con la conciliación entre los activos contables y fiscales. Los contratos de importación de tecnología, cuando estén sujetos a registro o retención. Los resultados por proyectos. Este tema de los resultados por proyectos es bastante interesante porque hemos visto que cuando tenemos pérdidas fiscales, la administración quiere comparar en qué proyectos hubo pérdidas y en qué proyectos hubo utilidad para determinar la vigencia fiscal del proyecto, de tal forma que si yo tengo un proyecto que nos dio pérdidas, se ajuste a la vigencia fiscal que la administración considera que fue que se generó la pérdida. También todo lo relacionado con los sobrecostos de proyectos. Hemos visto que la administración en fiscalización, la administración en sus facultades de fiscalización ha entrado incluso a cuestionar que el contribuyente haya incurrido en sobrecostos, motivo por el cual ha incluso procurado desconocer
pérdidas por ese motivo. Nosotros consideramos que este actuar de la administración no es plenamente ajustado a derecho, porque la administración de impuestos no es un coadministrador de la compañía y no tiene dichas facultades. No obstante, vemos que lo está haciendo, y cuando la administración lo empieza a hacer, nosotros tendremos que tomar decisiones, por un lado, que protejan los intereses de la compañía, y por otro lado, que sean estratégicas. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunas ocasiones, para evitar un litigio, puede ser conveniente decirle a la administración que vamos a rechazar o que vamos a permitir que se rechacen estas pérdidas que hemos tenido, a pesar de que no sea conducente y que no se ha ajustado a la ley. Pero el análisis que tenemos que hacer es qué nos sale más barato: iniciar un litigio largo, complejo, que no va a dejar en claridad los estados financieros y va a generar incertidumbre frente a la relación con la administración, o desconocer ciertos aspectos que la administración desea que se desconozcan. Lo que debemos hacer ahí en la práctica es un análisis económico del derecho, de que así tengamos la razón, puede ser más beneficioso para la compañía cerrar un capítulo de antemano. Bien, cuando nosotros hemos tomado todas estas decisiones estratégicas y estamos viendo qué tiene la administración y para dónde va, debemos estar preparados para ver qué puede hacer la administración en su proceso de visita y qué no puede hacer en su proceso de visita. Esto en cuanto a que las fiscalizaciones que nos esté haciendo sean con ocasión de la solicitud de saldo a favor que hemos presentado. ¿Qué nos puede pedir la administración? La administración nos puede pedir la información del periodo gravable objeto de evolución, más toda la información de los periodos gravables que tengan arrastre en esta evolución. Pero lo importante acá, y lo que tenemos que estar muy atentos en esta visita, es que debe existir conexidad entre el periodo que se está fiscalizando y la información solicitada que originó el saldo a favor en años anteriores. Si yo tengo años anteriores de los que estoy trayendo saldo a favor por arrastre, la administración de impuestos solamente me puede pedir información relativa al saldo a favor que yo estoy arrastrando, y no frente a otros aspectos que muy probablemente ya estarán dentro del término de firmeza. Muy bien. Después de que nosotros tenemos esto claro, debemos en la visita tener un principio que no nos deberíamos saltar para proteger los intereses de la compañía frente a un eventual litigio. Y este principio es: entrego únicamente lo que me solicita la DIAN. Contesto únicamente lo que me ha preguntado la DIAN. Y debo dejar claro que cuando estemos haciendo el acta debemos procurar dejar una constancia de que entregué y que contesté y que se ajuste a la realidad. ¿Por qué? Porque a partir de estas actas, en caso de que la decisión del contribuyente sea iniciar un litigio con la administración, voy a tener los primeros indicios para construir lo que nosotros los litigantes llamamos la teoría del caso que vamos a presentar ante los jueces contencioso administrativos. Habiendo dicho este tema de las visitas que nos van a hacer con ocasión de las solicitudes de saldos a favor, vamos a resumir como un poco lo que hemos visto que ha ocurrido este año con ocasión de la fiscalización que está haciendo la DIAN. En otras palabras, ¿qué está fiscalizando la DIAN este año y qué está preguntando este año la DIAN de forma principal a los contribuyentes? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con normalización tributaria, todo lo que tiene que ver con beneficio de auditoría, lo que tiene que ver con los cruces de información que la administración ha hecho. La DIAN está fiscalizando precios de transferencia, está fiscalizando si hemos cumplido o no con el deber de presentar la declaración de activos en el exterior. La DIAN está pidiendo que nosotros justifiquemos los incrementos patrimoniales que sean reflejados en nuestras declaraciones que no hayan sido debidamente justificados. La DIAN está fiscalizando todo el tema de ineficacia de declaraciones tributarias, principalmente lo que tiene que ver con aquellas declaraciones que requieren de ser pagadas para que se entienda que el deber formal se ha cumplido.
todo lo que tiene que ver con las devoluciones de impuestos, que es el tema que nos ocupa hoy, y los procesos de devolución fiscal. También las rentas pasivas y la sede efectiva de administración, las operaciones de establecimientos permanentes, la identificación de beneficiarios finales, la revisión por abuso de las formas jurídicas y la revisión y corrección en las contabilidades. La conciliación o transacciones para terminación de procesos por mutuo acuerdo y las facultades de la OGPP, también los valores presuntos de venta para bienes y servicios. Ahora, después de haber enunciado todos estos temas que la administración está fiscalizando este año, vamos a entrar un poco en el detalle de cómo empiezan estas fiscalizaciones y cómo nos tenemos que preparar frente a las mismas. Primer tema de fiscalización, la tendencia de fiscalización con respecto a la normalización tributaria. ¿Qué es lo que nos va a preguntar la DIAN con respecto a esta normalización tributaria? Número 1, la determinación de la base gravable. Recordemos que de acuerdo con la ley 2010, la base gravable del impuesto de normalización tributaria se determina por el costo fiscal del activo omitido o por el valor comercial del activo omitido. Entonces la administración va a entrar a mirar si ese costo que nosotros declaramos, si esa bien que nosotros declaramos se corresponde o no a su costo fiscal o a su valor comercial. Recordemos también que la ley 2010 establece que nosotros podremos disminuir al 50% la base gravable de los activos omitidos siempre y cuando cumplamos con dos requisitos. El primero de ellos es repatriar al país los activos omitidos y el segundo de ellos es que esta repatriación tenga un carácter de permanencia de por lo menos 2 años. Cuando los contribuyentes han optado por hacer esta disminución de la base gravable, pues la DIAN está fiscalizando de si hemos cumplido o no con estos requisitos. Esto es, que el activo haya sido efectivamente repatriado o que el activo, después de haber sido repatriado, haya permanecido en el país durante los 2 años contemplados por la ley 2010. Vean acá un ejemplo de un requerimiento ordinario que nos está mandando la Administración de Impuestos para empezar este proceso de fiscalización. La Administración de Impuestos dice: evaluada la información contenida en su declaración del impuesto complementario de normalización tributaria, le solicitamos la siguiente información. Primero, copia escaneada de los documentos que soporten la repatriación efectiva de los activos poseídos en el exterior. Y segundo, los comprobantes donde se demuestre que esos activos han permanecido en el país durante el tiempo contemplado por el legislador. Apenas nosotros recibamos un requerimiento de información como este, es que tenemos que empezar la estrategia de defensa y a construir cuál es la versión de la compañía con respecto a la DIAN, para ver si la forma en la que nosotros presentamos nuestra declaración de normalización tributaria atiende o no atiende a lo estipulado por el legislador. Lo segundo que nosotros vemos que la Administración de Impuestos está fiscalizando es todo lo que tiene que ver con beneficio de auditoría. Acá en las comunicaciones que la Administración envía, hemos visto que ellos hacen referencia a revisión de indicadores tributarios, al pago de los impuestos, al aumento del impuesto, a la revisión de las retenciones en la fuente y a la oportunidad en la presentación. Vean un ejemplo de las comunicaciones que manda la Administración de Impuestos. En primer lugar, nos dicen que nos informan que se aplicó una serie de indicadores construidos sobre los registros de ciertos conceptos de la declaración de renta del año 2019 al 2018 y se comparó su declaración de renta al año grabal de 2019 versus el promedio. ¿Qué nos está diciendo la administración? Que compararon nuestra declaración de renta con el promedio de la renta de las personas que están en nuestro gremio y creen ellos que esto puede ser un indicio para que nosotros no cumplamos con la exigencia legal para poder aplicar al beneficio de auditoría. Cuando la Administración de Impuestos hace esto, nosotros percibimos que es solamente un susto que le quiere lanzar al contribuyente
para que haga una corrección o para que nos acoja el beneficio de auditoría. ¿Por qué creemos esto? Porque no tiene absolutamente nada que ver cuál ha sido el comportamiento de las otras empresas de mi sector con respecto al derecho que tenemos del beneficio de auditoría. Esto que está diciendo la Administración de Impuestos tendría sentido si ella considerase que nosotros estamos sujetos al cumplimiento de precios de transferencia y no lo estamos cumpliendo en caso de que tengamos relaciones económicas con compañías que hagan parte de nuestro mismo grupo y que se encuentran en el exterior. Pero para el caso de beneficio de auditoría, eso no se da. Entonces es muy importante que podamos identificar qué es lo que nos está pidiendo la DIAN o a qué nos está persuadiendo la DIAN para ver qué tanto nos tenemos que asustar, por decirlo así, para hacer una corrección o para arreglar una situación anómala, o qué tanto es simplemente un oficio persuasivo del cual no deberíamos preocuparnos. Después nosotros vemos en estas tendencias de fiscalización todo lo que tiene que ver con los cruces de información. ¿Qué hace la Administración de Impuestos? La revisión de las declaraciones de renta frente a la información reportada por terceros en Colombia. ¿Esto para qué? Para determinar los activos que tenemos en el exterior o si tenemos el deber de presentar algún tipo de declaración de activos poseídos en el exterior. Acá les presento nuevamente un ejemplo de esta declaración. La Administración de Impuestos dice que ha encontrado errores o inconsistencias en la información tributaria del año gravable 2018. ¿Cómo ha encontrado esta la Administración? Con ocasión de los cruces de información que ella ha realizado. Acá nos dicen que nos están dando un plazo para hacer las correcciones y termina la comunicación diciendo que en caso de vencerse el plazo señalado en el presente comunicado sin que se demuestre la corrección de la citada información exógena, este despacho procederá a notificar el correspondiente pliego de cargos como lo dispone el artículo 651 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos está diciendo la DIAN? O corrige la información exógena que usted presentó o iniciaremos el proceso sancionatorio, de tal forma que cuando una comunicación de estas nos llegue, nosotros debemos proceder a hacer una revisión interna, una auditoría interna, para determinar si hay lugar o no a realizar la corrección sugerida por la Administración. Ahora bien, dentro de las otras tendencias de fiscalización hemos visto que la Administración de Impuestos está fiscalizando la eficacia de las declaraciones de IVA, particularmente con lo que tiene que ver con la periodicidad de la declaración y pago de este tributo. La Administración, ¿qué hace? Revisa si yo estoy presentando el IVA de conformidad con la periodicidad que me corresponde. En segundo lugar, me invita a corregir y está lista para presentarme la liquidación de una sanción por extemporaneidad. Les voy a presentar un ejemplo de esta fiscalización. Vean acá lo que nos dice la Administración de Impuestos. De acuerdo con los ingresos brutos reportados en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 2018 y de acuerdo con la fecha de constitución de la empresa, le correspondió presentar las declaraciones de este impuesto con una periodicidad cuatrimestral. Y posteriormente nos dice que a pesar de que nuestro deber era presentar la declaración de el IVA de forma cuatrimestral, lo hemos venido haciendo de forma bimestral, motivo por el cual la Administración de Impuestos va a entender que las declaraciones bimestrales que hemos presentado son ineficaces y por lo tanto va a proceder a presentarnos una sanción en caso de que no tenga la declaración cuatrimestral cobijada toda la información de las declaraciones bimestrales. Nosotros consideramos que este orar de la Administración no está buscando los fines para los cuales se contempla la presentación o el cumplimiento de los deberes formales o los fines para los cuales debemos declarar. Acá pareciera que la Administración estuviera más enfocada en ver qué errores formales ha realizado el contribuyente para ver cómo lo sanciona y para ver cómo saca un provecho de esta situación. ¿Y por qué consideramos esto? Porque los deberes formales están encaminados
a que el contribuyente le suministre a la administración de impuestos la información que ella necesita para cumplir con sus deberes de fiscalización. Y si yo le presento la información de forma bimestral, estoy siendo incluso más diligente que si lo hago de forma cuatrimestral y estoy pagando mis tributos incluso de forma más eficiente para la administración porque le estoy dando a la administración caja con más frecuencia. En la práctica, yo no le estoy haciendo un daño a la administración, sino todo lo contrario. Le estoy haciendo un bien en cuanto a caja y no estoy haciendo nada que la perjudique, pero a pesar de ello, la administración opta por iniciar procesos sancionatorios. Acá nosotros recomendamos, uno, que tengamos mucha claridad de cuándo tenemos que presentar las declaraciones para evitar este tipo de fiscalizaciones, pero en caso de que esta situación ya se haya presentado, que busquemos estrategias para litigar con la administración y para que busquemos un pronunciamiento por parte de los jueces de la República encaminado a determinar si la sanción sí es procedente cuando nada en el actuar del contribuyente ha generado un daño a la administración. ¿Esto en cuanto a qué? En cuanto a que, como bien lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a el derecho tributario sancionatorio le aplican los mismos principios del derecho penal, aunque con algunas atenuaciones. Y dentro de los principios del derecho penal tenemos un principio muy importante, que es el de lesividad, el de daño. La administración tiene el deber de justificar o de argumentar cuál fue el daño que el obrar del contribuyente le causó. Y lo que nosotros vemos en este tipo de comunicaciones es que si el contribuyente, por un error que ojalá no se cometa, pero si lo terminó cometiendo, terminó presentando su declaración de IVA de forma bimestral y no de forma cuatrimestral, no hay daño alguno que se le haya causado a la administración de impuestos. Ahora bien, frente a la declaración de activos en el exterior para el año grabable 2020, hemos visto estas comunicaciones que ha enviado la administración a los contribuyentes. Estas comunicaciones rezan lo siguiente: la DIAN, en su continuo propósito de garantizar la seguridad fiscal del Estado y facilitar el correcto y voluntario cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, le informa que en virtud de la red analítica de datos, esto es la información que tiene la DIAN para hacer cruces de información y analizar la información derivada de los convenios de intercambio de información de fuente internacional, encuentra que usted posiblemente ha omitido el deber legal de presentar la declaración anual de activos en el exterior. ¿Qué debemos hacer si nosotros recibimos una comunicación de este tipo? Mirar si tenemos activos en el exterior, mirar a qué título, mirar qué estructuras hemos hecho para determinar si debemos presentar esta declaración anual de activos en el exterior de forma extemporánea, pagando las sanciones correspondientes, o si tenemos un caso contundente para litigar con la administración de impuestos en cuanto a que tenemos argumentos para sostener que no teníamos el deber de presentar esta declaración. Bien, con respecto a la fiscalización que nos está haciendo la administración en precios de transferencia, tenemos que la administración nos está fiscalizando todo lo que tiene que ver con las relaciones entre intercompañías cuando hemos hecho préstamos. Entonces, que nos revisa las tasas de interés, la revisión de la existencia del préstamo cuando se originan pérdidas, el rechazo del gasto por pago de intereses y el rechazo de los comparables. La administración también nos está fiscalizando los comparables en el sentido de que está rechazando los comparables con pérdidas. La administración está incluyendo nuevos comparables y la administración está haciendo la inclusión de filtros de difícil identificación para hacer rechaces de ajustes. Con respecto a esto que hace la administración con los comparables, nosotros consideramos que no es ajustado a derecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bajo la normativa de precios de transferencia, en últimas lo que debemos determinar es si las operaciones realizadas entre compañías vinculadas se ajustan o no al principio de plena competencia, y para eso hacemos todo el estudio y todo el análisis de precios de transferencias. Si la administración considera que nuestro estudio de precios de transferencia está mal hecho, lo que tiene que hacer es decir cómo sí debía hacerse ese estudio de forma correcta, pero no se puede limitar solamente
a rechazar comparables. Frente a este tema, que es un actuar recurrente de la administración, ya hay litigios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa y esperemos que prontamente el Honorable Consejo de Estado defina si este actuar de la administración se ajusta o no a derecho. Pero en todo caso, teniendo nosotros claro que esto es lo que hace la administración para prevenir el litigio, debemos procurar que nuestros estudios de precios de transferencia no tengan estos comparables con pérdidas, o si los tienen, que estén muy bien explicados. Muy bien. Con respecto a estas tendencias de fiscalización, nosotros hemos visto que la administración ha hecho visitas pre y post devolución, y las visitas pre, como ya lo hemos mencionado, son aquellas que se hacen antes de efectuar la devolución, y las visitas post son aquellas que se hacen con posterioridad a el perfeccionamiento de la devolución. ¿Cuál es la ventaja de que a mí me devuelvan mi saldo a favor sin hacerme una visita pre? Que yo voy a contar con mis recursos de una forma mucho más expedita y mucho más rápida. ¿Cuál es la desventaja de que esto ocurra? Que en caso de que la Administración de Impuestos desee hacer una fiscalización con posterioridad a la devolución de impuestos, y en esa fiscalización desconozca el saldo a favor en su totalidad o en parte, pues nos vamos a ver sujetos a una sanción por devolución improcedente. Hasta aquí todo lo relacionado con las estrategias de litigio durante el transcurso de la fiscalización y todo lo relacionado con las tendencias de fiscalización. Cualquier pregunta que tengan la recibiremos gustosamente en el correo impuestos@moran.co, y espero sinceramente que este espacio haya sido del provecho de todos ustedes, y agradezco una vez más a Jacqueline por compartir este espacio conmigo. Les deseo a todos un muy feliz día.